Bueno, pues sí, ha llegado otro de esos videos de lo que le he leído a mi abuela desde septiembre y tenemos a Apu aquí. Mira qué bonita. Hola, hola hermosa. Vamos a la intro. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit por si es la primera vez que le das clic a mi video y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Me voy a hacer un poquito para acá para poder estar con Apulita y que ustedes vayan viendo lo del Instagram y no tapar la carita de mi gatita porque su carita es muy bonita, hay que decirlo. Estoy contenta porque vamos a hacer un wrap up, 7 libros, o sea que ha estado bien porque varios de estos han sido tochos y piensa que cuando les leo cuando le leo libros tochos a mi abuela, pues se nota, ¿vale? Nos requiere más tiempo y además también estuve de vacaciones. Recuerden que estuve de vacaciones. ¿Sí se los conté? Sí, se los conté. Los que me siguen en Instagram lo han visto todas mis vacaciones conmigo, o sea, han ido conmigo de vacaciones, han visto el sitio donde estuve, les he enseñado todo, por eso es importante que me sigan en Instagram. Ahí se enteran de toda la chisma. Entonces, obviamente, cuando estoy de vacaciones no le leo a mi abuela. Me limito a mandarle las fotos de las vacaciones o mandarle los videos de lo que estamos viendo, lo que estamos explicando. Es básicamente lo mismo, pero no le leo. Entonces, entre eso, entre que me fui de vacaciones, entre que he leído libros tochos a mi abuela y cosas así, pues hemos leído poco en 2 meses, pero bastante satisfactorio. Así que vamos a empezar. Voy a empezar con el Noviembre Dulce. Para la temática del Noviembre Dulce, por supuesto que me tenía que subir al carro. Ya saben que a mí no me gusta la romántica, no es el género que a mí me guste, sinceramente. Miren que lo intento, lo he intentado muchas veces y he encontrado libros que me han gustado muchísimo. Siempre pienso que lo arruina el romance. Pero ya saben que eso es cuestión de que yo estoy muerta por dentro y que soy una amargada. Entonces, obviamente, no me va a gustar el romance. Pero a mi abuela le leí Orgullo y Prejuicio de Jane Austen y oh my god. Yo tenía expectativas y tenía esperanzas con este libro, si soy sincera. Era como, yo sé que a mí no me gusta el romance, pero es Jane Austen, es imposible que no me guste. Además, todo el mundo me decía, difícil veo que no te guste Jane Austen, difícil veo que a ti no te guste Jane Austen. Y además, recuerden que a mí me pasó exactamente lo mismo con las hermanas Bronte, que yo le tenía como mucho prejuicio a las hermanas Bronte. Yo pensaba que no iban a gustar y al final me encantaron. Yo pensé que me iba a pasar lo mismo con Jane Austen y sí y no. Vale, por un lado, tengo que decir, a mi abuela obviamente le encantó, me ha pedido que le lea más clásicos, así que vamos a tener wrap-ups con más clásicos, evidentemente, pero ya saben que vamos a tirar a mi estilo. Esto es así, funciona como funciona. Pero bueno, a mi abuela le encantó Jane Austen, le encantan los sentimientos que mueven, la crítica social que hace, cómo construye los personajes y sobre todo que no deja de ser una historia de amor. A mi abuela el romance, por lo que veo, no le gustaba cuando era joven, ahora parece que le gusta. Aunque sí es verdad que en mi casa ya estaban los libros de Jane Austen. Así que mi abuela siempre ha sido como Team Austen, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido conmigo? No es que a mí precisamente no me gustara. De hecho, el libro me gustó, solo que no lo disfruté mucho. Yo sigo pensando que no deja de ser un manual de cómo conseguir un marido. Es un culebrón, o sea, había momentos en el que yo decía, oh my god, que le dijo a que le dijo al otro, que le dijo cuándo. Eso sí, había momentos en que me lo disfruté. Era de verdad como ver una familia chismosa contando chismes y eso, el chisme, señores, no sé si ustedes lo saben, pero el chisme es vida, ¿vale? El chisme es living. Así que, como pueden imaginarse, yo encantada con el chisme. Pero sin más, si soy sincera, a mí la historia no me terminó de gustar. Me sorprende la facilidad que tenían en aquella época para enamorarse. Es decir, te vengo odiando durante todo el libro porque tengo prejuicios y después me doy cuenta de que, ay, no, sí que eras buena persona. Entonces, adivina que he pasado de odiarte a te amo con todo mi corazón.
A mí, sinceramente, me sobra todo ese tipo de cosas, ese tipo de construcción. Me molesta, ya lo saben, que cuando una trama gira alrededor del romance, a mí no me gusta, no me interesa. Así que, como no me gusta la romántica, no es un libro que yo personalmente disfrutase mucho. Mi abuela lo disfrutó muchísimo más que yo y con eso basta, ¿vale? Si a mi abuela le gustó y a mi abuela le hizo feliz, yo con eso soy feliz y ya me mereció la pena leérselo. Yo no es que no me gustara el libro, o sea, yo no le haría una reseña hater a Jane Austen con Su orgullo y prejuicio, no, pero tampoco lo recomendaría. Lo siento, eso sí, es un libro que ni recomendaría ni me terminó de disgustar. Es un libro que me hizo pasar un buen rato y ya está. Me reí mucho y como dije antes, había momentos para mí álgidos que era como de, oh my god, la que se está cociendo por aquí. Pero sí es verdad que Jane Austen no es para mí. ¿Que le voy a volver a dar otra oportunidad? Por supuesto. Ya saben ustedes que yo doy 3 oportunidades a todos los autores antes de decir, este autor de verdad que no es para mí. O sea, antes de vetar a alguien, Laura Gallego, te estoy viendo a ti, le doy siempre 3 oportunidades. Así que esta fue la primer cartucho. Next. Las 5 mujeres, las víctimas olvidadas de Jack el Destripador. Como ustedes saben, yo a mi abuela le leo de todo. O sea, lo mismo le leo una novela que le leo no ficción. Y en este caso, no ficción histórica o bibliografía, que es lo que está aquí. Yo infinitamente disfruté mucho de este libro. Mi abuela, por ejemplo, en este libro me encantó. O sea, me encantó porque si bien no es como que se metió tanto en la vida de estas mujeres, todo lo que era el concepto histórico de Londres victoriano, mi abuela le flipó. O sea, estaba encantada con la cantidad de información que te dan de cómo vivía la clase baja, de cómo se vivía, de cómo se dormía, de cómo se comía, de cómo se bebía, de las actividades, de todo eso. O sea, todo cómo eran las casas, cómo se trabajaba. Todo eso mi abuela lo disfrutó infinitamente. De hecho, tuvimos conversaciones larguísimas y conversaciones súper interesantes solamente hablando del agua del Londres victoriano. Con eso se los digo todo. O sea, creo que es uno de los libros que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Se me ha hecho súper interesante. Creo que ya era hora de que las víctimas de Jack el Destripador tuviesen nombre, ¿vale? Que pudiéramos hablar de ellas, dirigirnos a ellas y no quedasen olvidadas y eclipsadas al final de cuentas por su asesino. Entonces, a mí se me hizo súper interesante. Se me hizo muy apasionante la vida de estas mujeres, muy dolorosa también. También entiendo que muchas de ellas fueron víctimas de sus circunstancias. Se me hace muy injusto también cómo las ha tratado la historia, que no solamente les ha dejado relegadas al anonimato, sino que se les ha tachado de prostitutas y ya está. Como si el simple hecho de que lo hubiesen sido las que lo eran y las que no, también se les puso la misma etiqueta, pero como si el simple hecho de ser una prostituta mereciese ese final o hiciera de ese crimen algo menos memorable. Al final de cuentas, ya que el Destripador estaba limpiando las calles de prostitutas, ¿saben? No sé cómo explicarles. El libro se me hizo extremadamente interesante a nivel histórico, cultural, bibliográfico, es brutal. Hay un nivel de investigación flipante en este libro. No se me hizo para nada pesado, a mí personalmente no se me hizo para nada pesado, se me hizo apasionante, muy apasionante, además de que la edición es preciosa. Y como les he dicho antes, mi abuela le encantó el libro. O sea, no es una lectura que ella me dijera, ay, sí, se va directo a mis mejores lecturas, ni muchísimo menos, pero la cantidad de conversaciones que tuvimos alrededor de este libro ha sido muchísimo más alta que la cantidad de conversaciones que hemos tenido alrededor de otros libros que la han hecho llorar o que le han gustado más o que me han dicho que directamente cómo le había apasionado, por ejemplo, Frankenstein, ¿no? Esto nos ha dado muchísimas más horas de conversación y nos ha dado muchísimos más temas de los cuales impactarnos y ponernos a investigar más y darle a la cabeza y estar pensando en ese asunto una y otra vez. De verdad que es un libro que a los que les gusta la no ficción, la histórica y la bibliografía, de verdad se los recomiendo muchísimo. Es un librazo. Gótico de Silvia Moreno García, evidentemente, la verdad es que no se lo quería leer a mi abuela, porque como sabemos que es un libro de terror, no se lo quería leer a mi abuela, lo quería leer a mí misma y nada más a mí. Pero leí el primer capítulo y dije, a mi abuela le va a gustar. Es que lo supe inmediatamente, así que se lo leí a mi abuela, lo retomé, o sea, volví a leerme el capítulo 1, pero ya leyéndoselo a mi abuela, porque sabía que a mi abuela lo iba a disfrutar. ¿Y qué ocurrió? Exactamente eso. A mi abuela y a mí nos gustó mucho el libro.
Aquí hay dos vertientes. Mi abuela, por ejemplo, el final no le gustó porque ella se había olvidado que esto era un libro de terror, ella se había quedado en una novela gótica y todo lo que es la historia gótica le ha gustado muchísimo, cómo se construye, la ambientación, etcétera, etcétera. Creo que este es uno de esos libros que mucha gente lo ama, mucha gente lo odia, que nadie se pone de acuerdo en si se quiere, se odia, les gusta, no les gusta, tal, tal, tal. A mi abuela y a mí nos gustó, a mi abuela no le gustó el final. Sí, cabe aclarar que hubo un momento en que mi abuela dijo, ay no, es que se fue como a lo fantástico, y yo era como, abuela, te estaba leyendo un libro de terror, ¿qué esperabas? Obviamente iba a irse al lado de lo fantástico y al lado de lo paranormal. Lo que pasa es que claro, es una novela gótica, entonces al estar leyendo tú una novela gótica se te olvida que estás leyendo terror, pero el libro nunca te miente en ningún momento. La portada te dice lo que te vas a encontrar y te lo encuentras. Yo lo disfruté muchísimo, de hecho ya hasta le grabé la reseña en el canal y todavía no la subo, evidentemente, porque podría subirla, por supuesto, pero no, porque yo soy así de horrible. Entonces, dicho esto, fue un libro que disfrutamos mucho las dos. A mí me gustó muchísimo, a mi abuela le gustó sin gustarle el final, entonces vamos a decir que es un 50-50 para mi abuela, pero creo que la historia le gustó. Las protagonistas nos cayó muy bien a mi abuela y a mí, a las dos nos gustó bastante, y además fue un libro que leímos muy, muy, muy rápido, increíblemente rápido, de verdad. Pensé que íbamos a tardarnos un poco más leyéndolo, no sé por qué, estaba así como que pensaba que iba a ser un libro que se nos podía llegar hasta ser denso, y no, fue una lectura súper ligera, o sea, nos lo leímos en nada y menos, y yo sé que si no se lo hubiera estado leyendo a mi abuela en voz alta, lo hubiera leído más rápido y muy probablemente me hubiera durado una noche porque me enganchó que no podía parar. Lo que pasa es que leer en voz alta pues tengo que hacer pausas. La ciudad del vampiro es un clásico de los libros de terror, es un clásico de los libros de vampiros. Si a ti te gustan los vampiros, si a ti te gusta el terror, son dos cosas que tienes que tener, o sea, lo tienes que tener sí o sí o sí o sí, sobre todo si te gustan los vampiros. Es un clásico, es la historia arquetípica de vampiros, es la historia clásica de terror de antaño, es decir, persona que es random se sienta delante de la chimenea y te voy a contar la aventura que le ha pasado a alguien que yo conozco, ¿vale? De eso va. Una de las cosas que más me sorprendió de este libro es que la protagonista es Anne Radcliffe, es decir, la persona que cuenta la historia te está diciendo que esta aventura le pasó a la mismísima Anne Radcliffe, ¿vale? Entonces ha sido como brutal. A mí me gustó muchísimo, te lo lees en una sentada. Yo, como se los he dicho antes, o no, a lo mejor no, porque a lo mejor no le di play, pero bueno, mi abuela no quería que yo le leyera este libro porque ella no quería que leyera terror, pero bueno, llegamos a un acuerdo en plan de, abuela, de verdad, los vampiros hace mucho tiempo que no dan miedo, o sea, please. Y mi abuela me dijo que está bien, que se lo podía leer solo porque era un libro muy cortito. Se lo leí en 2 días porque a mi abuela le leo solo 1 hora al día, entonces no. Pero si yo me hubiese leído este libro, me lo hubiera leído en una sentada, en una pasada, en un día, porque el libro es adictivo, es una pasada. No es un libro de terror, no es un libro que te dé miedo en sí mismo, es más bien un libro de aventuras. Cuando te encuentras una buena historia de vampiros, una buena historia clásica de vampiros, es que se agradece muchísimo. Yo lo agradecí, esa es la palabra. Agradecí lo que leí, agradecí esa historia, agradecí meterme en eso, agradecí volver a ver vampiros malvados, volver a ver vampiros que sí que te dan miedo, vampiros que te dan mal rollo, una ambientación que te da mal rollo, algo que tendrían que ser los vampiros, dar mal rollo. Y a mí me gustó, como repito, es un libro de aventuras, pero yo creo que es un básico esencial a todos los que les gustan los vampiros, a todos los que les gusta el terror. No deja de ser un clásico, señores, y de verdad es un básico, es esencial que lo tengan, se los recomendamos mucho, tanto mi abuela como yo, porque yo pensé que a mi abuela no le iba a gustar y me sorprendió lo mucho que lo disfrutó, porque mi abuela me dijo una vez más que no se le había hecho que era un libro de miedo, sino que se le había hecho que era un libro de aventuras. Entonces mi abuela encima pudo disfrutarlo, pudo gozarlo, pudo decir, mira qué guay, o sea, me ha gustado mucho. Y eso a mí me da paz, me da la vida. Cuando mi abuela disfruta los libros, yo soy feliz porque para eso le leo, para que mi abuela disfrute. Así se pierde la guerra del tiempo. Fue un libro que yo amé con todas las fuerzas de mi alma y a mi abuela no le gustó nada.
Es así. Así se pierde la guerra del tiempo. Me encantó, me encantó. De hecho, me lo leí en una noche. Me gustó muchísimo. Pensé que a mi abuela le iba a encantar tanto como a mí y dije, se lo leo a mi abuela. Me da igual leerlo 2 veces. Yo se lo leo. Bueno, esta es una novela de ciencia ficción, evidentemente, que va de viajes en el tiempo. También es un poco evidente por el título. Y está escrito de 2 formas. Por un lado es epistolar, es decir, vienen contando una historia a través de cartas. Y por otro lado hay acción, ¿vale? Sí que hay una narrativa en tercera persona, te van explicando un poco lo que está haciendo. Pero aquí la fuerza de la historia realmente recae en ese intercambio fantástico de cartas que hacen Roja y Azul. Estas 2 agentes que trabajan para agencias distintas, ¿vale? Una trabaja para Jardín, la otra trabaja para la agencia y ambas están surcando hilo arriba, hilo abajo en las líneas de tiempo, haciendo cambios significantes para que beneficien evidentemente a su facción. Ellas 2 son contrarias, son enemigas y son excesivamente eficientes en su trabajo, tanto una como la otra. Por ende, esto comienza como una competencia de quién le jode la vida a quién y quién le arruina los planes a quién, y termina en una conversación, termina en un intercambio de cartas que no voy a decir más, pero que son fantásticas. Cada una de las palabras que intercambian Roja y Azul, esas cartas son excesivamente maravillosas, de verdad. Tienen unas frases increíbles. A mí me encantó. Sí es cierto que la primera vez que lo leí, recuerden que yo lo leí 2 veces, la primera vez para mí y la segunda vez para mi abuela. La primera vez que lo leí me costó situarme un poco en qué estoy leyendo, pero una vez que entras en la dinámica de la historia es apasionante, es preciosa, es espectacular, es hermosa y de verdad Roja y Azul son divinas, ellas mismas son espectaculares. Yo las amo muchísimo. Me encantó el libro, me encantó el final, que no me hubiese gustado que fuese ese final, obviamente, pero me encantó así tal como fue. Y es uno de esos libros, ya saben que yo ni pongo post-its ni subrayo libros, pero que si yo pusiera post-its o subrayara, estaría lleno de post-its y de rayas, es de verdad, porque cada una de las frases que manejan son preciosas, de verdad. Solo por el intercambio de cartas que tienen Roja y Azul ya merece la pena. A mi abuela no le gustó porque no se enteró de nada. No entendió qué era lo que estaba pasando, no entendió las cartas, no entendió los saltos en el tiempo. O sea, mi abuela dice que fue una pérdida de tiempo para ella porque por mucho que regresaba los audios y lo intentaba entender, nunca terminó de comprender la historia. O sea, como que la historia no terminó de encajar en su cabeza y por eso no le gustó. Mi abuela no disfrutó para nada este libro. Yo, en cambio, lo amé muchísimo. Una cabeza llena de fantasmas, sin lugar a dudas, fue de mis favoritos de esta tanda. O sea, lo he amado como no tienen ni idea. Lo sorprendente es que estaba convencida, mientras lo iba leyendo, que mi abuela me iba a decir que parara. Estaba convencida porque a final de cuentas no deja de ser hablar de posesiones y esas cosas tipo El Exorcista. Y yo dije, buah, ya verás que en cualquier momento mi abuela me dice, cambia de libro porque no quiero. No, es que no, le encantó. Creo que tiene mucho que ver con el hecho de que el autor todo el tiempo está jugando con la verdad y la mentira. O sea, todo el tiempo está manteniéndote en el juego de está inventándose las cosas, no está inventándose las cosas, es una posesión real, es una invención de los padres, es una invención de la niña, es una invención de los medios de comunicación. ¿Quién está poseído? ¿Quién no? ¿Qué está pasando? Y creo que eso, al ser realmente un thriller psicológico, muchísimo más que una historia de terror, porque es un thriller psicológico, es lo que mantuvo a mi abuela enganchada a la historia. Y yo creo que este es uno de los libros más fantásticos que hemos leído juntas en esta tanda. De verdad, es increíble, lo he disfrutado muchísimo. Lo he disfrutado al nivel, yo siempre se los digo, de que yo no releo libros. Y está en Audible, este libro está en Audible y estoy planteándome seriamente ponérmelo y escucharlo, de verdad, o sea, bueno, releerlo, pero en modo Audible, porque lo disfruté muchísimo, me encantó y el libro le gustó muchísimo a mi abuela y además era uno de esos debates de decir, pero ¿qué está pasando? O sea, realmente hasta qué punto es real, qué punto no es real, porque el mismo libro juega con muchísimas cosas de la cultura pop que ya conocemos y de la cultura del terror, ¿vale? Juega con
los libros de terror, las películas de terror, las historias. Hace muchísimas referencias a todas estas historias de terror que ya conocemos, ya sea porque las hemos visto cientos de veces o ya sea por los memes, ya sea por los clips, los GIFs, los audios, los videos, porque nadie se libra de la escena del exorcista donde está esta nena y le gira la cabeza. O sea, todos, aunque no hayas visto la película, sabes de qué va esa escena, sabes a qué se debe, o sea, sabes que esa escena existe. Y es así, no nos libramos de la cultura pop, no nos libramos de todo lo que ya es un clásico, de lo que se convierte al final de cuentas en memes. Entonces, este libro juega con todo eso, ¿vale? Te lo va exponiendo y te lo va poniendo ahí a la cara. Y además te lo analiza desde la perspectiva de puede ser falso o no, y al mismo tiempo te está prometiendo que está pasando, que esto es real. Entonces, todo el tiempo tiene al lector en jaque, todo el tiempo está pensando en qué no es. La resolución del libro queda como en el aire, pero no es que quede en el aire porque el autor no lo sepa cerrar, sino porque queda en el aire en todo. Bueno, es que lo tienen que leer para comprender que todo está bien puesto, ¿vale? Todo está ahí, todo encaja a nivel historia, todo encaja, todo está bien puesto, todo está bien acomodado. La novela a mí me gustó muchísimo, me gusta la psiquis de los personajes, me gusta el desarrollo de la historia, me gusta cómo se va llevando todo y el final del libro, el plot twist final del libro también me gustó muchísimo. Hay muchas cosas muy interesantes en este libro. Este es uno de esos libros que se va a quedar en mi estantería porque tarde o temprano lo voy a volver a leer porque lo necesito releer, porque me gustó mucho y siento que en esta primera lectura estoy segura que me he dejado muchas cosas en el tintero y por eso quiero volver a leerlo. Nosferatu de Stephen King. Nadie me va a convencer de que esto lo escribió Joe Hill. Lo siento. Thank you, next. No va a pasar. Así que Nosferatu de Stephen King es evidentemente el último libro que le leí a mi abuela, que también pensaba que a mi abuela no le iba a gustar y sorprendentemente, porque fue como a la mitad del libro le pregunté, abuela, ¿le está gustando el libro? Tipo, a lo mejor como es un libro muy grande y muy tocho, porque mi abuela ya sabía que era un libro muy tocho y fue el que más tiempo nos consumió, mucho tiempo para ser sinceras. Pensé que no le estaba gustando y que ella estaba haciendo un sobreesfuerzo porque yo ya se había tragado un montón de horas de lectura. Entonces la paré y le dije, abuela, ¿le está gustando el libro? Porque si no le está gustando, a mí no me cuesta nada cambiar de libro, de verdad, ¿eh? Y me dijo, no, sí me está gustando mucho. Me sorprendió un montón, tomando en cuenta que hay un montón de lenguaje, ¿sabes? Como dice mi abuela, o sea, flipando un montón, pero claro, también lo entiendo, quiero decir, este es uno de esos buenos libros de Stephen King, no lo escribió su hijo, esto es uno de los buenos libros de Stephen King, ya lo saben que yo siempre opinaré que este libro lo escribió Stephen King, nada me va a convencer de lo contrario, no considero a Joe Hill capaz de hacer una obra como esta, lo siento, no. Dicho esto, ya lo sé, opinión impopular, bla bla bla, Joe Hill, el hijo es mejor que el padre, lo que tú me digas, pero no. Entonces, dicho esto, sí que tengo que decir que nos gustó muchísimo. Yo, sí que es la tercera vez que lo leo, este libro. La primera vez lo leí, me flipé, me gustó muchísimo. La segunda vez se lo leí a mi mejor amiga y la tercera vez se lo estoy leyendo a mi abuela. Es la tercera vez que yo leo este libro. Para una persona que no relee libros, tienen que imaginarse lo bueno que es este libro para que me guste tanto. A mí me encanta. Es una historia de miedo. Es una historia de miedo. Es una historia de miedo, de Navidad, de mal rollo. Es una historia de vampiros, que a mí ya saben que eso me flipa y está muy bien construida. King, cuando hace estos mundos de fantasía, los hace perfectamente, los empalma muy bien. Y en el caso de que no lo hubiese escrito Stephen King, que todos sabemos que lo escribió King, Joe Hill lo hace bastante bien. Imita muy bien a su padre, imita a su padre en cada cosa. Grita Stephen King en cada párrafo. Hay referencias literales a King, que sí, que ya sabemos que es su hijo, ya lo sé, y muy probablemente está muy influenciado por el estilo de su padre, pero es que este libro es demasiado descarado, tiene todo el estilo de King. Bueno, el caso es que a mi abuela le encantó. A mí que alguien me lo explique. Mi abuela, que no quiere saber nada de terror, que mi abuela que no quiere que le lea nada de terror, este libro le está
encantado, bueno, le estaba encantando, le ha gustado muchísimo, lo ha disfrutado muchísimo, ha entendido todo, o sea, ha entendido perfectamente cuando estábamos en un plano, en el otro, la realidad, la no realidad, cuando hablábamos de vampiros, cuando no hablamos de vampiros, lo del coche, lo del asesinato, todo, lo ha entendido todo, ha sido un libro para ella súper redondo, y de hecho mi abuela, que no le gusta el terror, le encantó, lo cual me sorprendió muchísimo. Repito, esto no lo puedo clasificar como un thriller, es que, por ejemplo, el libro anterior que hablábamos, de Una cabeza llena de fantasmas, sí que es un thriller psicológico en toda regla, porque no da miedo, ¿vale? Ni las escenas más terroríficas dan miedo. En cambio, este libro da muy mal rollo y cumple su cometido y sí que da miedo. Entonces es bastante impactante, pero bastante impactante ver cómo una persona que no le gusta el terror y que ya es una persona muy mayor ha conseguido disfrutar este libro, y eso simplemente es la magia de King. Bueno, Hill. Y ya está. Hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Esto fue todo lo que le he leído a mi abuela, y supongo que también es el último video del año de lo que le he leído a mi abuela. Vamos a ver qué le leo para el próximo año. Recomiéndenme, ya saben, libros para mi abuela, no pensando en mí, pensando en mi abuela. Recomiéndenme libros que crean que le puede gustar a ella. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más. No te olvides darle click a like, a suscribirte y a la campanita para que YouTube te avise cada vez que Mami4Bit sube videos. Y con esto y un bizcocho, ya solo me queda recordarte que Mami4Bit sube videos 2 veces a la semana, todos los jueves videos super random y los domingos hablando de libros. Porque en este canal, los domingos se habla de libros. ¡Chao!